¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén perfectamente. Traemos para hoy la segunda parte del curso de base de datos. Será una introducción a los fundamentos, puntualmente un repaso de los términos que veremos y utilizaremos a lo largo de este curso. Sabemos que nos gusta la práctica y ver la acción, pero esta parte teórica también es esencial para tener un conocimiento íntegro. Por tal motivo, amigos, prepárense para aprender porque comenzamos. Muy bien amigos, una base de datos es un conjunto de datos. Y si recuerdan, en la introducción a este curso comentamos que nos centraremos en las bases de datos relacionales. Entonces vamos a ampliar y adaptar esa definición un poco más. En las bases de datos relacionales, el conjunto de datos o la información se encuentra almacenada en tablas. Y no en una sola tabla, sino en varias, cada una de ellas almacenando información puntual y específica del negocio. Pero es importante tener en cuenta, aunque cada tabla tiene información puntual o específica, esto no implica que estén dispersas en la base de datos. Al contrario, lo interesante de este modelo es que se permite relacionar o interconectar lógicamente las tablas. Entendamos lo anterior por medio del siguiente ejemplo gráfico. En la base de datos de una universidad podríamos tener una tabla donde se almacena la información personal de los estudiantes. Atención amigos, una característica fundamental de las tablas dentro de una base es que deben tener un nombre que las diferencie una de las otras. Este nombre debe ser lo más corto posible y sin espacios. Para este caso lo más indicado es que la tabla se llame estudiante y esta tabla con datos la veríamos de esta forma. Esta es la vista de datos, es una presentación parecida a lo que veríamos en una hoja de Excel. Esto nos facilita el entendimiento de la tabla y su contenido. Esta vista de datos la debemos complementar siempre con una vista más estructural llamada la vista de entidad-relación, enfocada más en mostrar la estructura de la tabla. En este punto ya empezamos a ver otros factores que intervienen. Sabemos que la tabla tiene un nombre y además de esto está compuesta por diferentes campos. En la vista de datos, estos campos vienen a ser las columnas. Cada uno de estos campos debe tener un tipo de dato, es decir, en el ejemplo claramente vemos cómo el campo de identificación es numérico, el campo fecha de nacimiento es de tipo fecha y los demás son de tipo texto porque podemos almacenar caracteres alfanuméricos. Existen más tipos de datos en los que podemos almacenar, por ejemplo, números decimales o datos booleanos, pero esto lo iremos conociendo en la práctica. Importante tener claro que, por ejemplo, si nosotros declaramos un campo de tipo fecha como lo es fecha de nacimiento, aquí ningún registro va a poder tener valores alfanuméricos como por ejemplo 101 BC. Porque esto incumple el tipo de datos del campo y por lo tanto nos generaría una inconsistencia y un error. Esto es importante porque cuando estamos declarando los campos en una tabla, desde el principio tenemos que tener completamente claro qué datos almacenaremos ahí, porque más adelante cambiar el tipo de dato a un campo se puede llegar a complicar. Pasando a otro tema, también en una tabla podemos identificar los llamados registros, que básicamente son una fila completa de datos dentro de la tabla. Continuemos con el ejemplo. Como esta es una base de datos de una universidad, seguramente vamos a encontrar también una tabla donde almacena la información de las carreras o programas que se dan en esa universidad. A esa tabla la llamaremos carrera. Tenemos ahora en la base de datos dos tablas, estudiante y carrera. Si se fijan, vemos algo adicional en la vista de entidades, tanto en la tabla estudiante como en la de carrera. El primer campo en ambas tablas está identificado con la palabra PK. Esto significa que estos campos son la llave primaria en cada una de esas tablas. Amigos, pongan atención, toda tabla de una base de datos obligatoriamente debe tener una llave principal y el objetivo de esa llave es garantizar que cada registro dentro de una tabla es único. En la tabla estudiante sabemos con seguridad que no pueden haber dos personas con la misma identificación, entonces podemos marcar ese campo como clave primaria. En la tabla carrera tenemos el primer campo que se llama IT. Con este lo que hacemos es asignar un
valor único a cada registro de esa tabla. Esta llave es demasiado importante dentro de las tablas en bases de datos relacionales, por muchos factores. El principal, ya lo dijimos, que es garantizar la identidad única de cada registro en una tabla. Pero adicionalmente, otro de los factores que le dan importancia a esta llave es que por medio de ella se pueden realizar interconexiones o relaciones entre tablas. Si volvemos al ejemplo, seguramente sabemos que en una universidad los estudiantes están cursando o estudiando una carrera. Entonces, ¿cómo logramos relacionar a cada estudiante de la tabla estudiante con una carrera de esta tabla? Esto lo podemos lograr de la siguiente forma. En la tabla estudiante vamos a adicionar un campo al cual vamos a llamar ID carrera. Y en ese campo a cada estudiante lo vamos a relacionar con el ID de la carrera que está cursando. Y en la vista de entidades vemos como el nuevo campo ID carrera está marcado como FK o clave foránea. Con esto lo que estamos haciendo es marcando que este campo tiene una relación directa con el campo primario en la tabla carrera. Muy bien amigos, ya tenemos la primera relación entre tablas de la base de datos. Esto nos introduce ahora a los tipos de relación que existen en una base de datos. Existen diferentes tipos de relación entre tablas y la que estamos viendo en este momento es una relación de uno a muchos. Si miramos los datos dentro de la tabla estudiante, claramente nos podemos dar cuenta que Carlos y Camila están estudiando ingeniería de sistemas. Y esta asignación la podrían tener muchos más estudiantes dentro de esa tabla. Es decir, que una carrera puede estar relacionada a muchos estudiantes. De ahí su definición, relación de uno a muchos. Este tipo de relaciones en la vista de entidades y relaciones se marca con una línea relacional entre las dos tablas, indicando que la relación es de uno a muchos. Vamos ahora a ver otro tipo de relación que se puede dar entre tablas de una base de datos. Miremos el siguiente caso dentro de la misma universidad. Sabemos que los estudiantes, aparte de la carrera que están cursando, deben estar viendo diferentes materias a la vez. Entonces, claramente determinamos que vamos a necesitar otra tabla donde almacenar la información de las materias que se dictan en esa universidad. Ahora, de alguna forma debemos relacionar a los estudiantes con las materias que están viendo. ¿Cómo harían esto, amigos? En este caso, estamos viendo un claro ejemplo de relación de muchos a muchos, porque un solo estudiante en un momento determinado está viendo muchas materias a la vez. Y por lo tanto, en un solo campo no podemos relacionar a un estudiante con varias materias a la vez. Entonces, esta solución no nos sirve. Y tampoco se deben crear varios campos en la tabla estudiante para relacionarlo a varias materias. Es una mala práctica realizar esto, así que ni lo piensen, amigos. Por el lado de la tabla materias, también encontramos que una materia puede estar siendo vista por muchos estudiantes. Entonces, acá tampoco podemos hacer nada. Entonces, para realizar una correcta relación entre tablas cuando es de muchos a muchos, debemos crear una tabla adicional de unión, a la cual le debemos poner un nombre donde se muestran las dos tablas que intervienen en la relación. En este caso, el nombre sería estudiante materia. Y es en esta tabla donde deben ir las llaves foráneas de las dos tablas. La de la tabla estudiantes, en este caso, el campo se llama ID estudiante, y el de la tabla materia, que en este caso se llama ID materia. Por medio de esta tabla intermedia ya podemos relacionar un estudiante a varias materias. Vemos por ejemplo cómo el estudiante 81987556, que corresponde a Carlos, está cursando en este momento las materias 1 y 3, que corresponden a álgebra lineal y a matemáticas. Mientras que la estudiante Camila está cursando las materias 2 y 1. Eso quiere decir que está viendo física y matemáticas. En la vista entidades y relaciones vemos cómo una relación de muchos a muchos ahora se convierte en una relación de uno a muchos entre estudiante y la tabla intermedia,
y otra relación de uno a muchos entre la tabla materia y la tabla intermedia. Muy bien amigos, solo nos falta un tipo de relación entre tablas y es la relación de 1 a 1. Para entender esta relación, ahora incluyamos una tabla más a la base de datos de la universidad. Creemos la tabla docente. Y para este ejemplo nos indican que cada docente está encargado de dictar una sola materia, es decir, que no puede existir una materia que la estén dictando dos docentes al tiempo, ni tampoco un docente dictando dos materias al tiempo. ¿Cómo harían esta relación, amigos? Para solucionar esta relación es muy sencillo y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la relación de estudiante y carrera. O sea, no hay necesidad de colocar una tabla adicional, sino simplemente colocar una llave foránea en alguna de las dos tablas que intervienen en la relación. Para este caso se nos ocurre colocar la llave foránea en la tabla docente, porque la lógica nos indica que es el docente quien dicta la materia. Entonces, en la tabla docente colocamos el ID materia y a cada docente le asignamos el ID de la materia que dicta. Pero ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre la relación 1 a muchos y 1 a 1. Pues amigos, la diferencia es la siguiente. Si ustedes recuerdan, un ID de carrera podía aparecer relacionado en varios estudiantes. En cambio, en este caso, por ningún motivo, un ID de materia se puede repetir en dos docentes. Esto incumple la restricción de este tipo de relaciones 1 a 1. Además, también diferenciamos esta relación en la vista de entidades relación porque se representa con una línea relacional entre las dos tablas indicando que es de 1 a 1. Muy bien amigos, en este punto ya tenemos aprendido gran parte de los factores que intervienen en una base de datos. Es importante tener en cuenta que el montaje de una base de datos, en especial la creación de tablas, llaves y relaciones, depende de un correcto levantamiento de información inicial y comprensión correcta del negocio al cual se le va a montar la base de datos. Si esta etapa inicial falla, seguramente más adelante, cuando esté en uso la base de datos, nos iremos a encontrar con que un campo debe tener otro tipo de datos o que hay una mala relación que nos sirve y tendríamos que empezar a modificar sobre la marcha la base de datos. Y eso para nada es aconsejable, amigos. Así que es preferible sacar un poco más de tiempo en la fase de levantamiento de información y diseño y no más adelante cuando tengamos datos ya montados en la base de datos. Excelente amigos, existe otro factor que interviene en las bases de datos, pero que está más orientado a la optimización de la base de datos cuando realizamos consultas a la información. Estamos hablando de los índices. Estos podríamos compararlos con el propio índice de un libro. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y queremos buscar un tema en específico en este libro, lo primero que hacemos es ir a consultar en el índice a ver si el tema está en el libro y en qué página lo podemos encontrar. Fácil, ¿verdad? Pero si este libro no tuviera índice, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir página por página del libro buscando a ver en dónde está el tema puntual. Esto seguramente nos complicaría la vida un poco. Igual pasa en una base de datos. Si por ejemplo en la base de datos de la universidad constantemente se realizan consultas sobre el campo apellido, por ejemplo, se desea consultar cuántos estudiantes tienen el apellido igual a Méndez y el campo no está indexado, entonces el gestor de base de datos debe ir registro por registro de la tabla y comparando si el apellido es igual o no a Méndez. Hasta pasar por todos los registros no devuelve un resultado. Y amigos, imaginémonos que esta tabla tiene millones de registros. Entonces, para optimizar este tipo de consultas frecuentes sobre un campo, lo mejor es ponerle un índice. Es una tarea relativamente sencilla. Simplemente, al crear la tabla y el campo, se indica que el campo debe tener un índice y que los datos en ese índice se deben organizar ya sea de forma ascendente o descendente. Aplicar los índices a un campo en la vista de datos no conlleva cambios, los datos los seguiremos viendo igual. Pero en la vista entidad relación sí se debe indicar cuándo existen índices en una tabla.
Por ejemplo, en esta nueva sección, en la tabla estudiante, estamos indicando que el campo apellido se le va a aplicar un índice y los datos dentro de ese índice se van a organizar de forma ascendente. Amigos, esto que estamos realizando en este video es un repaso nada más. Lo importante es que en sus mentes tengan presente todos estos conceptos que hemos visto. Ahora más adelante viene la práctica y todo esto quedará perfectamente claro. Otro factor muy importante en la construcción de base de datos relacionales es el montaje del modelo entidad-relación. Es la unión de todas las vistas entidad-relación que hemos visto a lo largo de este video en un solo diagrama. La elaboración de este modelo es lo primero que se debe realizar antes de montar finalmente la base de datos sobre un gestor. La construcción del modelo entidad-relación es un proceso que conlleva diferentes pasos o etapas. Al final de cada una de estas etapas se valida que se cumplan ciertos criterios antes de continuar con la siguiente etapa. A esto se le llama normalización de base de datos y consta de 3 formas normales esenciales. Si al terminar nuestro modelo entidad-relación cumplimos con las 3 formas normales, deberíamos tener una base de datos consistente, con la mínima redundancia de datos y ajustada al negocio. Y finalmente, amigos, si ya logramos construir un modelo entidad-relación que cumple hasta la 3ª forma normal, tenemos todas las relaciones e índices, pues lo que queda es el montaje final de la base de datos. Y esto lo hacemos sobre un gestor de base de datos, por ejemplo, como MySQL, utilizando un lenguaje de programación de base de datos especial para modelos relacionales llamado SQL. Este lenguaje de programación nos suministra todos los comandos necesarios para, por ejemplo, crear una base de datos, crear tablas y campos, crear índices, asignar llaves, insertar, actualizar o borrar registros dentro de las tablas. Y como ya les contamos, todo esto también lo aprenderemos a utilizar en este curso. Lo importante en este momento es que ustedes sepan que esto existe y que pronto lo aprenderemos. Ahora sí, amigos, estamos preparados para empezar a dominar el mundo de las bases de datos. Y ya saben cómo, ¿no? Con la práctica. Así que desde ya vamos preparándonos. Hemos llegado al final de este video. Esperamos les guste esta introducción teórica. La realizamos lo más corta posible, pero pensando en que sea clara. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. No se pierdan los próximos videos de este curso. Pueden estar al tanto si se suscriben a este canal de YouTube y aplican en la campanita para las notificaciones. Nos vemos en una próxima. Chao.